tal amigos? Cerramos la semana número 16 de cuarentena acá en Venezuela. Iniciamos de esta manera nuestro resumen contándoles que el lunes la Unión Europea sancionó a varios diputados y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia, leal a Maduro. Horas más tarde se le otorgaban 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandonara el país, pero este jueves, de manera sorpresiva, decidieron echar para atrás esta decisión. En otra información, el Consejo Nacional, designado por el TCJ de Maduro, aumentó el número de diputados a elegir de 167 a 277 y anunció elecciones para el próximo 6 de diciembre. La comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó su actualización sobre el informe en esta materia, en la que mostró su preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias registradas en el país, así como torturas y desapariciones, a la vez que rechazó la manera en que fue designado el nuevo CNE, calificándolo como un revés en los comicios creíbles. Por último, también les contamos que la justicia británica ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y negó la entrega de 31 toneladas de oro que se encontraban depositadas en el Banco de Inglaterra y que estaban siendo solicitadas por la administración de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro indicó en su alocución de este lunes que la embajadora de la Unión Europea debería abandonar el país en menos de 72 horas tras las sanciones impuestas por el organismo a varios de sus representantes. Además señaló que la Unión Europea juega una posición adelantada para evitar las sanciones parlamentarias. Pese a esta decisión, 3 días después, la administración de Maduro decidió revocar la salida de la embajadora de la Unión Europea, permitiendo que permaneciera en Venezuela. La Unión Europea emitió este lunes sanciones contra varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y algunos diputados de la Asamblea Nacional que intentaron hacerse contra el control del Poder Legislativo Nacional el pasado mes de enero y deslegitimar a Juan Guaidó. Las personas sancionadas por el Grupo Europeo fueron Luis Parra, José Ornelas Ferreira, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Juan José Mendoza, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, Frank Mora y Dinora Bustamante. Con estos nuevos nombres ya son 36 los funcionarios de Maduro que le fueron congelados sus activos y tienen prohibido ingresar a Europa, formando parte del respaldo que muestran a Juan Guaidó. El Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, leal a Nicolás Maduro, anunció este miércoles que será el 6 de diciembre del año en curso la fecha que se realizarán las elecciones parlamentarias en el país. La presidenta de la directiva de este CNE, Indira Alfonso, indicó que el domingo 11 de octubre se llevaría a cabo el simulacro del proceso electoral. A su vez detalló que la campaña electoral arrancará el sábado 21 de noviembre y durará hasta el sábado 5 de diciembre. En total serían solo 15 días para conocer las propuestas de los candidatos de la Asamblea Nacional. La Unión Europea abrió sus fronteras este miércoles 1 de junio por primera vez desde marzo por la pandemia del COVID-19, permitiendo la entrada de ciudadanos de 14 países considerados seguros, entre los que no se incluyen Brasil, Rusia y Estados Unidos. Esta nueva apertura será revisada cada 2 semanas dependiendo de la evolución de la pandemia, permitiendo a los ciudadanos de Australia, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda entrar a la Unión Europea. La justicia británica calificó de inequívoco el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela durante un juicio en el que la administración de Nicolás Maduro intentaba recuperar 31 toneladas de oro que se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra. El gobierno británico reconoció a Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino del país y en virtud de la doctrina de una única voz, la Corte debió aceptar esa declaración como inequívoca. Por ello, la decisión por parte de la justicia británica permite que Juan Guaidó sea el legítimo encargado de movilizar activos venezolanos, significando un fuerte golpe para la administración de Nicolás Maduro. Los abogados de la directiva del Banco Central, presidida por Calixto Ortega, anunciaron de manera inmediata que presentarán un recurso contra la sentencia por considerar que ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, indicó en su alocución del martes que para las venideras elecciones parlamentarias se aumentará el número de cargos de diputados a elegir de 167 a 277. Además, señaló que para estas elecciones parlamentarias anunciarán que se amplía considerablemente las organizaciones políticas, ya que asegura que se han sumado 52 partidos regionales para un total de 87. Durante esta semana de cuarentena radicalizada en la ciudad capital, se observó que los ciudadanos se vieron en la necesidad de salir de sus hogares para poder trabajar y asimismo adquirir alimentos tras la crisis económica que afronta el país. También se detalló el congestionamiento vehicular en las principales arterias viales de la ciudad capital. A su vez, fue noticia el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral de la administración de Nicolás Maduro de que el domingo 6 de diciembre se celebrarán las elecciones parlamentarias. Escuchemos. El órgano elector pasó a revisar la situación administrativa y judicial de las organizaciones políticas con el fin de incentivar su participación en la contienda electoral que nos ocupa, removiendo a tal fin cualquier obstáculo innecesario y viabilizando la actuación de estos actores en los procesos electorales. Este martes, el Consejo Nacional Electoral de la administración de Nicolás Maduro decidió aumentar el número de parlamentarios de 167 a 277, además de cambiar la selección. El 48% se realizará de forma nominal y el 52% por el voto lista. El llamado a elecciones por parte de la administración de Nicolás Maduro fue rechazado por diferentes partidos de la oposición venezolana y también por diferentes organismos internacionales. Esta es parte de la información que se generó en la ciudad capital durante esta semana. Continuemos el recorrido informativo con mi compañero Carlos Zuniaga en el estado Bolívar. Gracias, Andrea, por este contacto. En el estado Bolívar podemos comentarle a toda nuestra audiencia que la noticia más importante de la semana tiene que ver con intensas protestas que se registraron durante los últimos días por parte de comunidades de la zona de San Félix, acá en Ciudad Guayana, municipio de Caroní del estado Bolívar. Ellos se quejaban principalmente de las deficiencias en los servicios básicos, puntualmente la escasez de gas doméstico y constantes apagones que se han registrado en estas populares zonas. Importante destacar que Bolívar cierra esta semana de flexibilización de la cuarentena con un municipio que todavía mantiene la cuarentena radical, el municipio Gran Sabana, y con un incremento de casos, ya que los contagios confirmados en esta zona del país se ubican en más de 600 personas. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Bolívar. Sigamos con este recorrido por todo nuestro país en este resumen semanal. Hola, ¿qué tal? Empezamos este balance informativo con las noticias más destacadas de la semana en el estado Anzoátegui, comentándoles que jubilados de Petróleos de Venezuela se trasladaron hasta la Defensoría del Pueblo para exigir el pago del fondo de pensiones en nombre de más de 28.000 jubilados a nivel nacional. Por otra parte, familiares de privados de libertad exigieron ante el Tribunal de Justicia de la ciudad de Barcelona el traslado a centros asistenciales de los detenidos, ya que según sus testimonios, muchos se encuentran en delicada situación de salud. Para finalizar, el director de Protección Civil del estado Anzoátegui informó que hasta en la actualidad se encuentran 35 zonas de riesgo en todo el territorio del estado Anzoátegui y ante esto tuvieron que realizar el plan de lluvias ante la venidera temporada de precipitaciones. A continuación, las declaraciones del director de Protección Civil, José Morales. En el municipio de Bolívar es donde tenemos zonas de riesgo muy importantes que siempre, depende de la intensidad de las lluvias, se producen diferentes situaciones, como en el sector del Viñedo, en La Ponderosa, en Naricual, en Mesones, en Querecual, en Mallorquín, en Vidriales, que es una urbanización que es bastante de alto riesgo, que se ha presentado en otras oportunidades, situaciones bastante difíciles en ese sector. Estas fueron las informaciones más destacadas de la semana en el estado Anzoátegui y sigan disfrutando del resumen semanal de BPI TV.
por los habitantes de la comunidad agrícola y ganadera de Arichuna. Esto queda en la parroquia Peñalver del municipio de San Fernando, a 40 kilómetros de San Fernando, la capital del estado Apure. Los habitantes de esta comunidad escenificaron esta protesta tras una detención de 5 personas, entre ellas una mujer embarazada de esta comunidad, por el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, presuntamente por asesinato, hurto, abigeato y secuestro. Sin embargo, los habitantes de la comunidad en protesta argumentaron que estas detenciones fueron arbitrarias porque se trata de personas honorables y productores ganaderos de la zona de mucha tradición. Se llevaron todo tipo de enseres, la comida, la ropa, instrumentos musicales. En materia de coronavirus, el estado Apure, que desde el pasado 28 de mayo se había mantenido como el estado con mayor número de casos de coronavirus en todo el país, fue superado por el estado Zulia con 1.197 casos, quedando Apure por debajo con 1.191 casos. Es el informe que hasta ahora les ofrecemos desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela. Zulay García, BPI TV. Esta semana fue noticia en el estado de Aragua que los integrantes del Frente Unido de Transporte de la región indicaron que sus afiliados están trabajando en un 5% de su capacidad, por lo que piden a las autoridades regionales y nacionales la apertura de los pasos intermunicipales y también entre estados a fin de poder generar los ingresos que requieren para su sustento. De igual forma, el gremio de farmacéuticos de la entidad informó que hay un abastecimiento del 50% en las farmacias de la región debido a que han llegado productos importados que están a altos costos, lo que dificulta su consumo, pues también los laboratorios nacionales están operando en un 50%. De igual forma, el Colegio de Médicos de la entidad aragüeña, en la persona de su presidente Ramón Rubio, informó que una serie de personas que trabajan en el área médica o personal médico está siendo hostigado por parte de las autoridades regionales, pues como una retaliación ante las denuncias que han hecho de falta de insumos para su protección en los centros asistenciales. Vemos con preocupación cómo las autoridades sanitarias de nuestro estado, pues en vez de esmerarse o preocuparse por proteger a nuestro personal tan valioso como son médicos, enfermeras, bionalistas, personal sanitario, administrativo, que día a día está luchando contra esta pandemia, tenemos casos muy específicos y concretos de colegas que por reclamar su derecho constitucional a la salud y a la bioprotección y bioseguridad están siendo pues atacados, perseguidos. Tenemos un caso de una colega pediatra del Hospital de los Samanes, la cual ha sido suspendida temporalmente por reclamar su derecho. El caso muy puntual de la presidenta del Colegio de Enfermería, la licenciada Jessica Vidal, pues que ya tiene más de 3 meses con una suspensión de salario y su cargo, pues como quien dice, está en vilo. También fue noticia en el estado de Aragua esta semana que la Asociación de Propietarios de Hoteles y Restaurantes de la entidad registró un 5% de ocupación hotelera durante la radicalización de la cuarentena y un máximo del 15% de ocupación durante la flexibilización, pues ha bajado la demanda durante la cuarentena preventiva del COVID-19. Es lo que fue noticia esta semana en el estado de Aragua. En la cámara de Osma Linares, Reinaldo Campins, BPI TV. Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. En relación a las noticias más relevantes de la semana, destaca la información aportada por la rectora de la Universidad de Carabobo, Yesy Divo de Romero. Ella manifiesta que esta casa de estudio participa en una mesa de diálogo regional para que la academia aporte soluciones en el tema eléctrico y de agua potable. Además, menciona la imposibilidad de continuar la educación a distancia por las deficiencias de las plataformas tecnológicas. En otras informaciones, en la entidad persisten las dificultades con el suministro de gas doméstico. Comunidades han protestado, como es el caso de la comunidad La Entrada, ubicada en el municipio de Naguanagua. Ellos aseguran que pasan hasta 2 meses sin el suministro y cocinando en fogones improvisados a leña. En otras informaciones, las agencias bancarias lucieron repletas de ciudadanos, en su mayoría ciudadanos de la tercera edad. Pese a invertir largas horas esperando para ser atendidos, muchos no lograron sus objetivos. En otras informaciones, el sector comercio propone que no le cierren sus Santa Marías. A cambio, ellos quieren que el personal sea rotativo, pero sin cerrar las Santa Marías. Además, van a seguir respetando los sistemas de bioseguridad para evitar posibles contagios de COVID-19. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo.
Amigos de BPI TV, aquí en el estado Falcón, entre las noticias más relevantes, tenemos que representantes sindicales de los trabajadores de las empresas del estado venezolano protestaron para exigir la dolarización de los sueldos. Esta y otras informaciones en el siguiente reporte. El estar hoy aquí se manifiesta y se le dice al mundo que los trabajadores y su representación no están conformes con este salario de hambre del cual nos tiene ahorita sometido el gobierno de Nicolás Maduro, que no estamos de acuerdo con la falta del Estado de Derecho que hay en este país, donde se violentan las convenciones colectivas o donde se acabaron con las convenciones colectivas. En otro orden de noticias, familiares de los balseros desaparecidos en junio del 2019 se dirigieron a la Fiscalía Superior del Estado Falcón para introducir una denuncia en reclamo al retraso de las investigaciones. Nuevamente por acá en la Fiscalía trayéndole un documento que le refresca todas sus competencias, le refresca lo que sucedió, lo que nosotros hemos hecho a nivel nacional, un documento de 25 páginas que le dice al fiscal que acaban de nombrar que se aboque. Es parte de nuestro reporte para el resumen semanal. Soy Martí Barbera, BPI TV. En el estado Mérida, representantes de la Iglesia Católica ofrecieron una rueda de prensa donde fijaron posición frente a las fallas de los servicios que se vive en este estado de la región andina del país. De igual manera denunciaron lo comentado por los médicos ante la falta de combustible para este gremio. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Toda la situación que estamos viviendo y me disculpan si soy muy repetitivo, pero es muy duro una cuarentena sin servicios básicos. Y a todos nos corresponde vivir esta situación hoy en Mérida, aparte de una pandemia, una cuarentena, vernos limitados totalmente también, sin gasolina, sin gas doméstico, con cortes excesivos de luz. Y me duele muchísimo cuando escucho que ni siquiera los médicos tienen gasolina para surtir sus carros. En otras informaciones, el municipio de Alberto Adriani, donde se ubica la ciudad de El Vigía, no fue incluido dentro de la semana de flexibilización debido a un foco de contagios de COVID-19 que alcanza las 40 personas. A propósito de esta información, no se surtió combustible para todo público, solamente para los sectores priorizados en este municipio. Estas son partes de las informaciones que encontramos durante esta semana en el estado Mérida y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. En el estado Monagas, dentro de las noticias más relevantes, se encuentra el funcionamiento del terminal interurbano de Maturín. Esto de acuerdo al esquema de flexibilización establecido en esta cuarentena para evitar contagios del COVID-19. Dentro de este terminal se aplicaron lo que son las actividades de desinfección y además solo están transitando aquellas unidades que se dispongan a ir a los municipios que se manejan 70 kilómetros de acuerdo a lo establecido por las autoridades. También es importante resaltar que esta semana se mantienen largas colas en las diferentes estaciones de servicio, esto debido a la falta de combustible. Los usuarios aseguran que deben permanecer largas colas y durante varias horas para poder tratar de surtir sus vehículos de gasolina. Sin embargo, muchos han tenido que regresar a sus hogares sin poder tener gasolina en sus vehículos. Explican que el gobierno debe implementar alguna estrategia que les permita contar con el combustible necesario para poder movilizarse en busca de los alimentos y a sus diferentes sitios de trabajo durante los días permitidos para poder continuar cumpliendo con lo que es el confinamiento. También es importante resaltar que la gobernadora del estado, Yelixa Santaella, informó que a partir del día lunes, que corresponde a los 7 días de descanso en cuanto al esquema de flexibilización, las personas deberán permanecer en sus hogares y autorizó a los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad a cerrar todas las avenidas, calles principales y todos los accesos hacia lo que es el estado Monagas. Esto con el fin de asegurar que las personas continúen cumpliendo el confinamiento y exhortó a la población a no salir de sus hogares. Explicó que esto se está tomando debido al aumento de casos de COVID-19 en el estado. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latuf, en la cámara Andrea Vargas, BPI TV. En el estado de Nueva Esparta, la situación de los servicios sigue siendo tema de interés. Conexión, electricidad y suministro de agua siguen siendo los temas de mayor relevancia para la población. De esta semana destacamos que apenas a un mes
de la instalación de una nueva tubería matriz, una sustitución de tubería matriz, esta colapsó, lo que hizo que durante 5 días los 11 municipios del estado de Nueva Esparta estuvieran sin suministro de agua. El gobernador del estado se pronunció al respecto exigiendo seriedad y transparencia en las inversiones, pues hasta el momento los recursos se han perdido, y habla también precisamente de toda la inversión que se hizo hace unos años en plantas desalinizadoras y ninguna cubre la demanda, ninguna está en funcionamiento y el problema de la población sigue avanzando, pues los ciclos sin suministro superan los 30, 35 y hasta 40 días sin recibir agua por tubería. Es el reporte que presentamos desde el estado de Nueva Esparta. Saludamos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV y viéndonos a través de este resumen semanal. Portuguesa registra hasta el momento 35 casos de COVID-19. 13 fueron confirmados en los últimos días por la gobernación del estado portuguesa, quien alertó que 31 casos de estos 35 son importados, provienen de las fronteras con Colombia. Según información que también aportó la gobernación del estado portuguesa, 17 casos se encuentran recuperados y 18 en aislamiento. Las principales ciudades afectadas son Guanare, la ciudad capital, con 6 casos que hasta el momento están recuperados, y Acarigua, en el municipio Páez, que registra 10 casos, 7 están activos y 3 recuperados. Parte de la información que nosotros manejamos y que por supuesto llevamos a través de las pantallas de BPI TV. Con esto nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía, atentos a todas las noticias que se registran y que nosotros con gusto les ofrecemos. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana fueron el cierre y las sanciones que se aplicaron a más de 100 establecimientos comerciales en la capital del estado Sucre por encontrarse incumpliendo con la semana de cuarentena radical. Nosotros contactamos al equipo de la alcaldía del municipio Sucre, quien nos aseguraba que estas medidas se deben a la aglomeración de personas que mantenían dentro de sus establecimientos comerciales, ya que estos no presentaban dentro de su registro mercantil algún tipo de ventas de alimentos o medicinas, por lo que usaban estos productos para camuflajear las ventas de los demás productos, que además se les solicitó fueran retirados para poder permanecer abiertos durante esta semana de cuarentena radical, vendiendo estos pocos productos de alimentación que ofrecían a la clientela. Nosotros también contactamos al presidente de la Cámara de Comercio del estado Sucre, con quien conversábamos del impacto económico que ha tenido sobre todo para los pequeños empresarios estas semanas de cuarentena y la incertidumbre de saber cuándo se podrá volver a la jornada de flexibilización, específicamente en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, por lo que exhortaba a las autoridades del estado a crear mesas de trabajo, mesas de diálogo para poder solventar la situación de estos pequeños empresarios, donde estos aseguran poder tener un plan de trabajo que debería ser autorizado por las autoridades regionales, donde se establezca por lo menos un día a la semana para que cada uno de los comercios pueda elaborar y cumplir con el pago de sus proveedores, pero también la sustentabilidad de vida de cada uno de los empleados que hacen vida dentro de estos establecimientos comerciales. Es parte de la información que nosotros manejamos hasta este momento desde esta región del oriente del país. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Desde el estado Trujillo les podemos informar lo que ha sido noticia durante esta semana. El día lunes se conmemoraron los 101 años de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, y nosotros estuvimos desde su pueblo natal en Isnotú del municipio Rafael Rangel, donde se celebraron actividades eclesiásticas. A propósito de esto, realizamos un recorrido y conversamos con los comerciantes de la zona, quienes están bastante preocupados debido a la caída del turismo en el lugar. Esto debido a que no hay condiciones para recibir como debería de ser a los peregrinos que llegan a visitar y a pagar sus promesas. La falta de servicios públicos es una falla latente en el lugar. No cuentan con servicios de CanTV desde hace aproximadamente 1 año y medio. Lo que han sido las comunicaciones están completamente impedidas en el lugar. Por otro lado, también resaltar que esta semana se conocieron de que en el municipio de San Rafael de Carvajal se han presentado de 5 a 6 casos semanales en lo que respecta a mordeduras de serpientes. Aunado a esto, la falla de suero antiofídico que hay en toda Venezuela. Esto imposibilita que las personas que llegan en busca de ser atendidos en los principales centros de salud no encuentren la respuesta inmediata. Es la información que nosotros tenemos desde el estado Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
El crecimiento de los casos de COVID-19 en el estado Lara no parece ser una preocupación entre sus habitantes, quienes durante esta semana de flexibilización han visitado los comercios incumpliendo todas las normativas sanitarias. Colas interminables sin respetar el metro de distancia y pocas personas utilizando debidamente el tapaboca es lo que se ve en la avenida 20 de Barquisimeto, el corazón comercial de Lara. Aun cuando los comerciantes aplican algunas medidas, estas en su mayoría no se cumplen. El estado Lara continúa formando parte de las 12 entidades de Venezuela que se mantienen en cuarentena radical, por lo tanto, para movilizarse fuera de la ciudad e incluso entre municipios es necesario un salvoconducto. Para obtener el permiso especial, los ciudadanos acuden hasta la sede de la Zona de Defensa Integral Lara. Sin embargo, el proceso es engorroso. Algunos denuncian que hasta deben pagar en dólares para obtener el permiso. No hay información. Nadie sabe nada, aquel papelito blanco que está allá y resulta que el papelito no es lo que están diciendo. Me están cobrando 60 a 70 dólares para viajar para Valera. Yo soy conductor de gandola y yo me exigen el sello de la empresa y yo le transporto a varias empresas, pues no es a una sola, porque yo soy particular. Y entonces no deberían exigirme un sello para tal salvoconducto, pues. Para terminar de agravar la situación, los cortes no programados de luz volvieron al estado Lara. Los barquisimetanos pueden pasar hasta 8 horas diarias sin el servicio, una situación que no ha dejado de ser un problema en Venezuela desde el apagón del pasado 7 de marzo del 2019. Empezamos este resumen semanal en Noticias Deportivas hablando del béisbol de las Grandes Ligas, porque la temporada 2020 estará comenzando entre los días 23 y 24 de julio, pero las ligas menores anunciaron mediante un comunicado que no habrá campaña este año debido a la pandemia del COVID-19 que azota a todos los Estados Unidos. De la pelota pasamos a la Fórmula 1, porque este fin de semana comenzará la temporada 2020 de la máxima categoría del automovilismo mundial con el Gran Premio de Austria, y el piloto británico Lewis Hamilton, que pertenece a la escudería Mercedes, buscará igualar los 7 títulos mundiales que tiene el piloto alemán Michael Schumacher. Por su parte, estará buscando un nuevo contrato con las flechas plateadas, que para esta temporada se pasarán a denominar las flechas negras, y buscará conseguir uno por 44 millones de euros. Del automovilismo pasamos a la NBA, porque los equipos siguen anunciando que sus jugadores han dado positivo por COVID-19, lo que da una forma no tan alentadora para el reinicio de la temporada 2020 que se va a disputar en la ciudad de Orlando, en esa burbuja que ha conseguido la NBA. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Wilder Delgado. Iniciamos con las noticias más destacadas de la semana, y una que lamentó muchísimo el gremio artístico nacional fue la muerte del animador Guillermo Fantástico González, que falleció en la mañana del 30 de junio en la ciudad de Madrid, España. Los familiares del animador confirmaron su muerte en un comunicado en el que detallaron que falleció en horas de la mañana y agradecieron las muestras de cariño y condolencias recibidas. Varios artistas y periodistas reconocidos de Venezuela recordaron al animador con mensajes muy emotivos en sus redes sociales. Afirmaron además que el reconocimiento más grande que recibió a lo largo de su fructífera vida es el cariño y admiración de miles de personas que fueron marcadas por la vida de Guillermo. Su carrera de más de 55 años le ha situado por méritos propios entre los grandes personajes de la televisión. Por otro lado, el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, cerró su cuenta de Instagram sin dar muchos detalles. Recordemos que el cantante ha sido blanco de críticas desde su separación con Inger y ahora por la hija que tendrá con la ex animadora de Televen, Melanie Mil. Para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Jonathan Olivares. Gracias por su sintonía. Les recordamos que somos @BPI-TV en todas las redes sociales. Las informaciones las pueden encontrar detalladas también en nuestra página web www.bpitv.com. Yo soy Mónica Velat y como siempre los espero la próxima semana.